Los roles que describe Karpman son víctima, salvador y perseguidor o perpetrador. La víctima se siente impotente y busca a alguien que le resuelva sus problemas. A menudo se queja y adopta una postura pasiva ante las dificultades. Salvador ofrece ayuda de forma desinteresada y se responsabiliza de los problemas ajenos, incluso sin que se lo pidan. Su motivación puede ser la necesidad de reconocimiento o la evasión de sus propios problemas. Y el perseguidor es quien critica, quien culpa y juzga a los demás. Se posiciona como superior y utiliza la intimidación para ejercer poder. Acá es importante también que veamos al salvador como alguien que se pone como superior. Si tanto el salvador como el perseguidor se ponen como superiores. Uno desde la ayuda, el otro desde la crítica, desde el maltrato, ¿no? Desde la humillación. Vamos a arrancar con el salvador. Porque acá él está en salvador. Y al estar dándole constantemente soluciones y ella al estar en el rol de víctima, en el cual presenta una y otra vez problemas y negativas, el salvador, bueno, después se termina convirtiendo en perseguidor. Porque una vez que vos das respuestas y la persona que tenés enfrente no tiene ninguna intención de solucionar, lo que aparece es la bronca, la frustración, entonces se convierte en perseguidor. Por eso también algo que me gustaría aclarar a partir de este punto es que si estás en un rol, estás en todos. Puede haber uno que te identifique más, pero nos movemos constantemente. Los salvadores se involucran en la vida de los demás, esperando ansiosamente reconocimiento y aprobación. Hacer suposiciones acerca de las necesidades de los demás les da alas para ayudar antes de que nadie le haya pedido algo y crean así una deuda de gratitud. Creen que los demás los necesitan e imponen su solución. De este modo, incapacitan a los demás para resolver ellos mismos sus problemas. A la vez, manifiestan una especie de superioridad moral. Acá es lo que les decía, que se creen superiores y el otro es inferior. Hacé lo que yo te digo, yo sé, no aceptá mi ayuda. Puesto que los salvadores se sienten responsables de la felicidad y del bienestar ajeno, enseguida se afanan en reconfortar, calmar o tranquilizar a los demás para que estas personas no sientan sus emociones desagradables como dolor, rabia, decepción o tristeza. Los salvadores también quieren tener buenas relaciones con todo el mundo, ya que les gusta la armonía. Por eso evitan los conflictos o la confrontación a toda costa, aunque al final suponga una pérdida de tiempo, dinero o energía. Tienden a complacer a la gente para evitar críticas y rechazo. Al fin y al cabo, quieren sentirse aceptados y queridos por todos. ¿Les va sonando? El perseguidor o el perpetrador. Esta figura se reconoce más fácil en el triángulo, porque es el malo, ¿no? Cuando vemos la dinámica del perseguidor, el salvador y la víctima parecería ser la buena, ¿no? Porque pobre. El salvador es como el héroe, ¿no? El Superman que aparece y salva el día. Y el perseguidor es el Joker, el malo, el que grita, el que critica, el que señala, el que te rebaja, el que humilla. ¿Tengo razón o tengo toda la razón? Un poquito así la personalidad cuando encarnamos a este personaje. Que aclaro, todos lo tenemos. Hay que engancharse. Hay que reconocerlo y decir, uy, pará, tranquilo, campeón, tranquilo. Respirar, hacernos flexibles. Los perseguidores lo saben todo y siempre tienen la razón. Los que se equivocan son los demás. Por lo tanto, pretenden saber lo que es mejor para el otro. Se caracterizan por verlo todo en blanco o negro. El gris no existe. Su lema es, o estás conmigo o estás en contra mío. O sea, lo estuvimos viendo con la herida de injusticia, esto un poquito también, ¿no? La rigidez. Y el ver todo como bueno o malo. O estás acá o estás en contra. Ni hablar si no haces lo que yo te digo. Sos un inútil, bueno, ya vas a ver cómo te va, ¿no? Acá empiezan a aparecer personajes en nuestra cabeza. Empiezan a aparecer parientes, empiezan a aparecer exparejas, empieza a aparecer gente. Al igual que los salvadores, se sienten moralmente superiores y necesitan víctimas para desempeñar su papel de perseguidores. El perseguidor sin una víctima no tiene rol, ¿sí? Y la víctima lo busca el perseguidor, porque si la víctima no tuviera un perseguidor no podría ser víctima. ¿De quién se queja la víctima si no tiene un malo? Lo necesita. Y si no lo tiene, lo crea, lo inventa. De alguna manera tiene que ser la víctima. Entonces el perseguidor va a estar siempre ahí. Ignoran no solo los sentimientos de los demás, sino también su valor. Por eso critican, encuentran defectos, persiguen, chantajean y abusan de su poder. En particular, usan la vergüenza y la culpa para manipular. Incluso pueden castigar, aunque solo sea con su mal humor o su silencio, para que las víctimas se sientan ansiosas o inferiores. Cada uno va a tener, por el escenario de infancia, un rol más predominante, pero vas a notar, digamos, una dificultad distinta. Por último, la víctima. Las víctimas se sienten inseguras
impotentes, incompetentes, atascadas y a veces desesperadas. Minimizan sus habilidades y sus recursos. Tampoco reconocen su propia capacidad para cambiar las cosas o influir en su destino. Además, precisamente porque la vida les sucede, a menudo sufren de depresión. Y si por milagro sucede algo bueno, lo atribuyen a la suerte. No reconocen la culpa. Según las víctimas, no se les puede reprochar nada porque no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa en lo que les ocurre. Están convencidas de que la vida es muy dura, que nadie les entiende y que no importa lo que hagan, no podrán cambiar su suerte. Siempre encuentran excusas que justifican su situación. Se siente mucho en el tono, ¿no?, de la víctima, como es el tono de la queja, de a mí, ¿no?, como pobre de mí. Y claro que van a estar esperando que algo malo suceda porque es la manera en la que se perpetúa el rol. Acuérdense que si viene la solución, se quedan sin la máscara. Y recordemos que la máscara es lo que nos protege, porque es la que desarrollamos en la infancia para sobrevivir. No solo viven en un mundo ilusorio compuesto por todo lo que se imaginan o suponen, consecuencias nefastas, emociones desagradables o reacciones adversas de los demás. También suponen sin basarse en la realidad, sin tener indicios fehacientes que justifiquen sus creencias. Evitan la responsabilidad. Las víctimas aprovechan cualquier oportunidad para quejarse. Hasta su tono de voz habitual es quejoso. Son eternamente víctimas de la vida misma y se las arreglan para enfermar, tener dolencias y atraer desgracias. Consiguen ahogarse en un vaso de agua en cuanto se estresan, lo que ocurre con mucha facilidad. Simplemente evitan la responsabilidad y no quieren tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además, las víctimas se reconocen por su forma habitual de pedir disculpas por todo y por nada. A menudo se escucha disculpa, perdón, lo siento.